Hoy es 29 de mayo. Esta sesión se va a quedar grabada hasta que yo esté en la reunión, entonces la sesión de dudas no va a quedar grabada porque pues yo ya no voy a estar ahí. Voy a empezar a compartir mi pantalla también para que veamos la presentación. Y bueno, en clases pasadas empezamos a ver la distribución de Bernoulli y la distribución binomial. Vamos a hacer un repaso acerca, igual les voy a contar de que existen otras distribuciones y probablemente ustedes ahorita han oído muchísimo de otras distribuciones, la logística, la binomial, la exponencial, han estado en la boca de todos últimamente. Les voy a contar un poquito para qué sirven. Pero esto es un repaso, ¿no? Recuerden que aún esto es material de estadística 1. Ustedes tendrían que haber visto las distribuciones en esa materia. Entonces, vamos a ir un poquito rápido porque más que ustedes arrastren el lápiz ahorita y que entiendan estas fórmulas por completo, a mí lo que me interesa es que entiendan la noción de para qué sirve cada una de las distribuciones y cuál tenemos que utilizar, sobre todo para cuando lleguemos a el repaso del proceso de inferencia. Entonces, en clases pasadas hablamos del experimento de Bernoulli, donde dijimos que se trata de un solo experimento donde se pueden obtener dos posibles resultados, ¿no? Éxito o fracaso. Es todo o nada. Entonces, Bernoulli hizo esta fórmula que en la clase pasada la revisamos a detalle, es decir, hace 2 clases porque pasamos 2 sesiones en la parte práctica. Y esta fórmula luego nosotros la podemos, dijimos que la podíamos volver a escribir si hacíamos más experimentos y obtener la binomial. Otra cosa importante que nosotros vimos es que una vez que nosotros asumimos cierto comportamiento en nuestra variable aleatoria cuantitativa, en este caso si asumimos una distribución de Bernoulli, nosotros vamos a saber qué valores tiene de la esperanza matemática y de la varianza. Entonces, nos quedamos por acá, por la distribución binomial. Dijimos que en el caso de la distribución binomial es un experimento Bernoulli, pero que se desarrolla varias veces. Es decir, hay cierta cantidad de ensayos, que normalmente llamamos N, a esos ensayos, y siempre vamos a tener una probabilidad de éxito de cada uno de los ensayos. Es decir, nosotros tenemos ya una probabilidad establecida acerca de la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a modificar un poquito esa fórmula de Bernoulli y lo que aparece es que nosotros hoy tenemos elementos de combinatorio, que si ustedes se recuerdan del combinatorio, o tendrían que acordarse, porque buena parte de estadística uno no se la pasa haciendo combinaciones y permutaciones. Acá, esta parte es nuestro combinatorio. Acá es el número de éxitos y este es el número de fracasos. Si yo hago un experimento n veces y 5 veces fallo, una vez fracaso, ¿no? Y entonces dijimos que esto era una multiplicación de probabilidades para cada uno de los eventos, porque se supone que cada uno de los ensayos son independientes y por tanto podemos multiplicar sus probabilidades de éxito y de fracaso si es que fracasaron. Y acá tenemos un elemento de combinatorio que nos establece cómo se reordenan todos esos éxitos y fracasos en N ensayos, ¿no? Cómo se combinan. Entonces, eso es un poquito lo que hacemos, ¿no? Nosotros no vamos a hacer ejercicios directamente de binomial, sino que vamos a aplicar la binomial y lo más importante va a ser que podamos usar las herramientas de los cálculos de la binomial para saber qué está pasando, ¿no? Hay tablas, en nuestro caso, probablemente, dado que estamos ya en modo virtual para aprender,
pues vamos a revisar las calculadoras que ya existen sobre la binomial, pero esta fórmula pues también es bastante sencilla y casi todos los programas estadísticos, incluyendo Excel, nos dan alguna manera de calcular la binomial. Entonces, por eso no se preocupe. Vamos a tener, si yo sé que mi variable aleatoria proviene de un experimento de este tipo, donde son varios ensayos, ¿no? Y tengo en cada ensayo la oportunidad de tener un éxito y fracaso, conozco la probabilidad de éxito, entonces yo voy a decir, entonces yo sé más o menos cómo se comporta esta variable y por tanto voy a tener una fórmula para la media y la desviación estándar, ¿no? Y por tanto para la varianza. La media en un experimento de tipo binomial, lo que tenemos es que es igual a n por p, ¿no? En las clases pasadas habíamos estado haciendo nuestro ejercicio acerca del número de moneda, el número de águilas que se podían obtener al tirar una moneda 3 veces, ¿no? Y entonces nosotros encontrábamos que en ese caso, ¿no? Nosotros sabemos que la probabilidad de éxito, nosotros sabemos que en ese caso que la probabilidad de éxito es 0.5, ¿no? Porque cuando tiro una moneda, cuando tiro un volado, ¿no? Tenemos una probabilidad de éxito de 0.5. Y n es el número de ensayos. Entonces, todo eso que nosotros hicimos la vez pasada, que sacamos a mano cada uno de los resultados posibles, de los 8 resultados posibles que se combinan entre águilas y soles, llegamos a una conclusión de que a un valor igual cuando nosotros sacamos la media, que era igual a 1.5. Entonces, el valor esperado o el más probable del número de águilas cuando yo tiro una moneda 3 veces es igual a 1.5. Entonces, eso es como una de las grandes potencias que nosotros tenemos cuando ocupamos modelos de distribución, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a nosotros a imaginarnos claramente cómo está nuestra distribución si ya sabemos la media y la desviación estándar. Nosotros hemos aprendido a lo largo del curso de estadística descriptiva la importancia de conocer la media y la desviación estándar para saber cómo se comporta una variable. Entonces, cuando nosotros asumimos estos modelos de distribución de probabilidad, podemos obtener la media y la desviación estándar de manera bastante directa y por tanto conocer claramente cómo funciona nuestra variable. Incluso, ¿no? Este grafiquito nos está comparando, por ejemplo, la verde y la azulita que se ven acá. Quiero ver si lo puedo hacer un poquito más grande esta imagen para que se vea mejor en sus pantallas. Yo sé que algunos nos están acompañando desde el celular. Entonces aquí ya se ve un poquito mejor, espero. Y entonces lo que ustedes ven aquí, la azul y la verdecita, tienen el mismo número de, esto es cómo se ve una distribución dada una probabilidad y cierto número de ensayos, ¿no? Si ustedes ven, el valor más alto siempre es, en este caso, el valor más alto siempre es nuestra esperanza matemática o media. Y pongo letras griegas porque la probabilidad ya nos permite hablar sobre la población. Entonces, si ustedes ven, estos, el azul y el verde, tienen el mismo número de ensayos, ¿sí? Si ustedes ven, el ancho de esa distribución tiene que ver con cuántas veces hacemos el ensayo. Si tiramos 20 veces una moneda, si seleccionamos 20 veces a una persona, entonces el ancho va a estar dado por n.
¿sí? Hasta ahí llega, ¿no? Aquí tenemos, esto sería la cantidad de éxitos y esta sería la probabilidad. Entonces, obviamente, si yo tiro 20 veces, lo máximo de éxitos que yo puedo obtener son 20, ¿no? Estoy como limitada por el número de ensayos que hago. Entonces, eso marca claramente la delimitación de nuestra variable. Si ustedes se fijan un poco acá también, entonces el punto más alto ya dijimos que es mu, pero si ustedes ven, cuando la probabilidad es de 0.5, esto es bastante simétrico, ¿no? Muy, muy simétrico. Y esta de 0.7, pues tiene como un sesgo, ¿no? ¿Qué tipo de sesgo tendría? ¿Alguien me puede decir qué tipo de sesgo tendría esta verdecita? Si no, voy a seleccionar a alguien al azar. A ver. Rafael García. ¿Qué tipo de sesgo tendría la distribución en verde? Lo puedes poner por el chat. Rafael, ¿nos escuchas? No, bueno, no soy Rafael, pero es negativa. Negativo, ¿no? Así es un sesgo negativo. Pero sí, me gustaría que, pues, si cuando les pregunte, contesten, ¿no? Recuerden que en realidad nosotros no pasamos lista en estas clases. Entonces, pues, yo asumo de que si ustedes están conectados es porque están poniendo atención. ¿Quién me contestó? Disculpa. Samantha. Gracias, Samantha, muy amable. Es que no alcanzo a ver acá en la pantalla de los hablantes, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros, además, hoy con la binomial, según el valor de P, nosotros vamos a saber qué tipo de sesgo tiene esta distribución, ¿no? Entonces, la rojita, si ustedes ven, tiene una N hasta 40, es también simétrica, muy simétrica, pero la diferencia entre la azulita y la roja es el número de ensayos. Y si ustedes lo que ven, lo que hace es entonces ampliarse la base hasta 40, ¿no? Y claro que se achata un poquito, pero si ustedes ven, entonces tenemos bastante información. Si o sea, es una variable aleatoria que proviene de una binomial, puedo entonces obtener la media, puedo obtener la desviación estándar, y además en el caso de la binomial, el parámetro de la probabilidad de éxito nos está dando mucha información acerca de la simetría de nuestra distribución, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la probabilidad de éxito es mayor a 0.5, vamos a tener sesgos negativos, y cuando la probabilidad de éxito es menor que 0.5, vamos a tener sesgos positivos o hacia la derecha, ¿no? Acá dejo esta parte acá, ¿no? De que la simetría, que es como un resumen de esa gráfica que nosotros vimos, ¿no? La simetría de la distribución binomial también depende de los valores de n y de p, ¿sí? Y en general tenemos esta condición. Si es menor que 0.5, ahí se me fue la coma, la distribución exhibirá un sesgo positivo. Si es igual a 0.5, la distribución será simétrica. Y si la probabilidad es mayor a 0.5, hay un sesgo negativo. Y esto va a ser bien importante porque por eso, una de las cosas que nosotros vamos a ver, si ustedes ven esta parte donde se ve como simétrico, es una distribución discreta. Si ustedes ven, cada uno de los resultados no van pegaditos por una línea, sino que van puntitos, ¿no? Porque estamos hablando aún de distribuciones simétricas. Pero esto tiene forma de campana, ¿sí?
Y al tener forma de campana, pues ¿a cuál nos recuerda? A la distribución normal, ¿no? A la campana de Gauss. Entonces, nosotros, tomando en cuenta estos valores de P y estos valores de N, a veces vamos a poder alcanzar los valores de la normal con la binomial. Es decir, que vamos a poder aproximar esta binomial a la normal. Rápidamente vamos a hablar de la distribución de Poisson, ¿sí? La distribución de Poisson no la vamos a ver tantísimo porque no la vamos a utilizar para la parte de inferencia, porque no es temario de la inferencia, la binomial sí la vamos a utilizar, entonces por eso hablé un poco más de ella, pero la distribución de Poisson tiene esta forma, tiene, si ustedes ven, tiene a nuestro amigo número E, que es este E, es el responsable de la exponencial, ¿sí? Este es un número, un parámetro como pi. Tenemos aquí la media, esto es la media, y acá K, que es el número de éxitos. Si ustedes ven, aquí no hay N, no hay número de ensayos, y este es un tipo de distribuciones que se utilizan muchísimo cuando estamos modelando eventos que suceden durante momentos específicos, intervalos bastante ajustados, o espacios geográficos, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay modelos que se utilizan muchos modelos de Poisson, por ejemplo, en espacial, en análisis espacial, también distribución de Poisson en algunos modelos que tienen que ver con tasas de accidentes, con tasas de muertos, elementos de este estilo se modelan como una distribución de Poisson. Entonces, igual, en este caso nosotros no vamos a tener el número de ensayos, ¿no? Sino que lo que vamos a tener es que nos dicen, bueno, yo sé que la media de cierta cantidad de eventos durante cierta cantidad de tiempo es esta, y entonces, ¿cuál es la probabilidad que sucedan tantos eventos, ¿no? Se utiliza muchísimo para los vehículos, accidentes de auto, por ejemplo. Si yo digo, bueno, en esta carretera, ¿no? Que es un espacio determinado, suelen haber 5 accidentes por año. ¿Cuál es la probabilidad que este año pasen 7, ¿no? Entonces, ese es el tipo de variable discreta. Poisson sigue siendo discreta porque son eventos. No puede pasar medio evento, no puede pasar medio accidente, o es un accidente o no es un accidente. Entonces, es aún un modelo discreto. Eso ustedes tendrían que haberlo visto muy bien en estadística 1. No vamos a ahondar en la Poisson porque no es un elemento que vamos a utilizar para la inferencia, pero les estoy contando un poquito. Igual acá tenemos que la media va a seguir siendo mu y la desviación estándar va a ser la raíz de mu. Es decir, que nosotros tenemos que tener información anterior acerca de mu. Si ustedes ven, el único parámetro que tenemos, con el que tenemos que alimentar esta fórmula es mu, y esto es el valor dado del número de éxitos. Esto es E, que es un valor que ya está dado en la naturaleza, y de ahí sale la distribución de Poisson. Entonces voy a hacer una pequeña votación acerca de si entendieron de la parte de las distribuciones que son de tipo discreto, es decir, que hemos revisado hasta ahorita, la Bernoulli, la Poisson y la binomial. Y si yo les describo el experimento, ustedes podrían identificar qué tipo de distribución le queda a cada variable.
Me faltan 3 votos, pero tengo un par de nos. Si estas personas que votaron no pueden ser un poco más precisas en qué parte no entendieron para empezar a repetir por ahí. ¿Cuál de las 3 quizás no entendieron? Hola, chicos. Entonces, bueno, la Bernoulli es un experimento que yo hago una sola vez, donde las posibilidades son éxito y fracaso. Es una variable cuantitativa porque el éxito lo codificamos como 1 y el fracaso como 0, pero esto es decir que tenemos una variable discreta, ¿no? Es cuantitativa porque es 1 y 0, y solo tenemos un solo experimento, ¿no? En el caso de la binomial, es un Bernoulli que se hace n veces, ¿no? Como una Bernoulli sería tirar una vez una moneda, ¿no? Que puedo obtener el éxito o fracaso de acuerdo a que me salió lo que yo quería, y la distribución, esa variable se convertiría en una variable aleatoria que se distribuye como una binomial si yo hago ese experimento n veces, ¿no? Ya sería el número de éxitos que yo tengo cuando tiro una moneda cierta cantidad de veces. Estoy poniendo este ejercicio, pero en realidad nosotros podríamos utilizarlo para cualquier elemento que nosotros podamos codificar como éxito o fracaso, ¿no? Entonces, pero esto es una cosa que se puede trasladar fácilmente, ¿no? Entonces, cuando yo sé que mi variable aleatoria tiene este comportamiento, es un experimento que se hizo varias veces, que en cada uno de los experimentos puede solo tener éxito o fracaso como resultado, entonces, en los cada éxitos en ese número de n ensayos, entonces yo sé que esa variable, que es el número de k éxitos en n ensayos, esa es una variable aleatoria. Yo no puedo tener medios éxitos ni medios fracasos. O tengo éxitos o tengo fracasos. Entonces es una distribución discreta, ¿sí? Y como tal va a tener su media y su desviación estándar, ¿no? En este sentido, nosotros podemos conocer muy bien cómo se comporta nuestra variable aleatoria que es aleatorio porque proviene de un experimento aleatorio, si nosotros sabemos cómo se distribuye, ¿no? Y en este caso, entonces, nosotros podríamos tener estos valores. En el caso de la Bernoulli, sí se los puse ahí cómo se llega a esos valores, pero en el caso de la binomial es un poco más complejo, pero si ustedes hicieran una parte matemática, también podrían llegar a mostrar cómo es que se llega a esto de n por p y np por q como la varianza, ¿no? Y esto es importante porque ya una vez que nosotros conocemos la media y la desviación estándar, pues ya nos podemos imaginar nuestra distribución, ¿no? Y además, en el caso de la binomial, el parámetro P nos va a hablar del sesgo, ¿sí? Entonces, ustedes ven, cuando nosotros tenemos información sobre la forma de la distribución, nosotros, cuando ya tenemos, si tenemos el parámetro P, si sabemos que es una binomial, ya básicamente, y sabemos cuántas veces hicimos el ensayo, pues nosotros ya sabemos claramente cómo se comporta esa variable, sin tener una base de datos, sin tener nada, ¿no? Sin tener los casos específicos. Y eso es la potencia de los valores. Entonces, por el otro lado, otra distribución es la distribución de Poisson, que yo les decía que es otra distribución bastante famosa, que tiene esta fórmula
que nos dice cuál es la probabilidad de que suceda cierta cantidad de eventos en un espacio determinado o durante un tiempo determinado, ¿no? Y si ustedes ven, en este caso no es necesario realizar el experimento cierto número de veces, sino que acotemos muy bien el espacio temporal, bueno, no el espacio temporal, el ámbito temporal y el ámbito espacial de nuestros eventos. Y si tenemos información anterior acerca de cómo se han comportado esos eventos a través de una media, ¿no? Esas son las tres distribuciones, digamos, más famosas en términos discretos. Hay otro montón que ya les voy a contar un poquito, solo para que cuando ustedes estén leyendo de aquí en adelante otro tipo de bibliografía con información cuantitativa, pues sepan más o menos eh, por qué utilizan ciertas distribuciones o no. Voy a relanzar de nuevo mi votación. Y a ver si hoy quedó ya más claro. Me falta un voto. Ok, entonces si no pueden votar, por favor pónganos en el chat el sí o el no. Bueno, la voy a finalizar. Ya recibí el voto. Bueno, entonces, ¿no? Ya vimos que tenemos variables que son discretas. Las variables numéricas discretas no pueden tomar valores fraccionarios, ¿no? Uno puede tener 3 águilas, no puede tener 2 águilas y media, ¿no? Aunque la media sí nos salga así, pero digamos, no, cuando tiramos una moneda no podemos obtener media águila, ¿no? Son valores discretos que no pueden ser, eh, como particionados, ¿no? Van de una unidad en otra unidad, ¿no? Pero nosotros sí vamos a tener otro tipo de variables aleatorias que sí son continuas, es decir, que nosotros vamos a poder tener cambios de décimas, de milésimas entre cada uno de los valores, ¿no? Y eso entonces nos da como resultado un poquito de lo que veíamos hace rato sobre estas variables aleatorias continuas, que en lugar de darnos puntitos, hoy nos da una línea suave y que tenemos los valores de X y de probabilidad de X y que la probabilidad es esa área debajo de la curva. Entonces, para los que se acuerdan un poquito de matemática, pues entonces nos va a tocar derivar integrar una función, ¿no? Pero no vamos a integrar nada, ¿no? Esa parte que nosotros tendríamos que hacer de integrar, ¿no? Es decir, encontrar el área debajo de la curva, lo vamos a hacer a partir de fórmulas de Excel y de calculadoras que hay en Internet acerca de la distribución para variables aleatorias continuas más famosas, que es la distribución normal, ¿sí?
Entonces, nosotros hablábamos, ¿no? Que teníamos esta forma, ¿no? Tenemos una curva suave porque nosotros podemos tomar valores de X de manera infinitesimal, es decir, que nosotros podemos encontrar valores entre dos puntos de X hay una infinidad de valores, ¿no? Entonces, esa es una variable continua, ¿no? Que yo puedo dividirlo. O sea, imagínense un líquido, ¿no? La cantidad de agua que cae. El agua, o sea, nosotros podríamos irla midiendo en valores más pequeños y por eso lo hace continuo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las variables aleatorias discretas y continuas y por tanto, la forma en que nosotros vemos la probabilidad cambia. Hoy ya no son puntitos como veíamos con la distribución binomial, sino lo que tenemos es una línea, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque esos puntitos hoy están tan cerquita entre ellos que en lugar de tener espacios entre sí, hoy dibujan una línea. Entonces, nosotros decíamos que ese valor, cuando nosotros tenemos esta forma que es tan chiquita, de movernos a lo largo de los valores de una variable continua, entonces no podemos encontrar justo la probabilidad de un solo valor. Vamos a encontrar la probabilidad de intervalos, ¿no? Porque ese valor va a ser tan específico, ¿no? Que nos va a dar un valor muy cercano a cero, porque es un valor demasiado específico por las propiedades que tienen las variables continuas. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien encontrar áreas debajo de la curva, porque nunca vamos a poder como tener ese valor exacto, ¿no? Es como la probabilidad de que nosotros tengamos 1 litro de agua, pero ese litro de agua entonces tendría que ser 1.00000000000, o sea, lo voy midiendo tanto y de manera tan específica que no puedo encontrar esa probabilidad. En cambio, la probabilidad de tener ahí alrededor de 1 litro de agua, pues sí, ¿no? Entonces yo le digo, pues el que esté entre esto y esto, aunque sean intervalos muy chiquititos, sí los vamos a poder encontrar. Entonces, vamos a tener varias, pero nosotros vamos a concentrarnos en la distribución normal. Cuando nosotros elegimos, así también como lo hicimos con las variables discretas, nosotros tenemos que ver que el modelo se adapte bien a los datos. Es decir, bueno, si ustedes no tienen un experimento, por ejemplo, que se realiza una sola vez, entonces ya no es Bernoulli, ¿no? O sea, tenemos que entender cuál es la lógica de la variable para encontrar su modelo, ¿no? Y asumir que se modela de esa manera. Entonces, tratamos de elegir siempre un modelo que se adapta bien a los datos. Yo no voy a asumir que mi variable es normal si pues no tiene cara de campana de Gauss, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son de las cosas que vamos a ir aprendiendo un poquito con esto de las formas y de los modelos, ¿no? Acuérdense que un modelo es algo que es como una camisa, ¿no? Que tiene ciertas tallas. A veces vamos a poder hacer ciertos arreglos y a veces de plano, o sea, si no te queda esa camisa, pues, pues no la compres, ¿no? No te la pongas porque pues, vas a hacer el ridículo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y una variable aleatoria continua importante en todos los estudios es la variable aleatoria normal, ¿sí? La normal se ve de esta forma. ¿Sí? Esta es la distribución normal y esta es la fórmula de la distribución normal, que aquí se ve un poco ahí, se me pegó con muy mala calidad esta imagen. Esta es una X, perdón, casi no se ve. Aquí está el valor de X. Aquí está, esto es el cuadrado, esto es mu, digo, este es el sigma y mu. Esto es nuestro valor E, que esto le da esta parte de acá y esta de acá. Y esta de acá, pi, este es otro número que ustedes conocen, es para poder hacer esta parte de acá.
Entonces, si nosotros vemos, es una fórmula muy compleja que quizás ustedes quisieran borrar de nuevo de su memoria, pero lo importante acá es que yo lo que quiero que ustedes vean es que E y mu, estos de acá, son, digo, estos, ahí está. E y pi, estos son constantes, ¿no? Son números que existen en la naturaleza, que sabemos que son irracionales y los matemáticos siempre les andan encontrando nuevos decimales, pero son números dados, ¿no? Entonces, eso es algo que ya está dado. Esta de acá es algo propio de mi distribución, son los parámetros que voy a tener que saber, los parámetros. Yo voy a necesitar saber la media y la desviación estándar. Miren, ya me mejoró la letra aquí. Ahí están. Esos son los parámetros, ¿no? Aquí también está sigma cuadrado, también está ahí. La media, desviación estándar y varianza, ¿no? Y esta X de acá, pues es el valor de X, ¿no? Si ustedes ven, esta va a ser ascendente hasta que llegue al valor de mu y descendente cuando llegue al valor de, cuando exceda el valor de mu, ¿sí? Esa de ahí le da, la E le da este valor así ascendente y descendente de esta manera, ¿no? Y entonces esa es la distribución normal. No vamos a ocupar esta fórmula, ¿no? Pero esta es una de las tantas formas que yo tengo de que ustedes ven una fórmula muy complicada, pero en realidad nos decimos, ah, bueno, aquí este número está dado, esto yo lo puedo conocer. O sea, no le tengan miedo a la fórmula. Yo sé que es una de las cosas que ustedes más odian de la estadística son las fórmulas, pero muchas veces provienen de procesos matemáticos que no necesitamos entender al 100% para poderlos utilizar. O sea, no es que ustedes necesiten saber exactamente cómo Gauss encontró ese valor de pi y así, o sea, no. Pero sabemos que tiene esta forma. Sabemos entonces que va a estar determinado por ciertos parámetros que son la media que son sigma y la media, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco más claro, lo que vamos a tener entonces son que nuestros parámetros necesarios para saber cómo se ve esa distribución normal, todos más o menos porque sabemos que tiene forma de campana de Gauss, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que la distribución se va a comportar de diferente manera si nosotros tenemos ciertas medias y ciertas desviaciones estándar, ¿no? Entonces lo que tenemos son como un tipo de familia de distribuciones normales, ¿no? O sea, nosotros sabemos, nos imaginamos cuando usted dicen forma de campana, en que, bueno, es una que tiene un montículo y que tiene colitas de manera bastante parecida, pero qué tan alta, qué tan alta va a ser esa distribución, qué tan altas van a ser las colitas, todo eso depende de que yo tenga los parámetros que son la media y la desviación estándar, ¿no? Esos me van a definir cómo se ve mi distribución normal, ¿sí? Porque todo lo demás ya está dado en la fórmula, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener ese tipo de familias, ¿no? Creo que por acá tenía yo una, no, esta es de la T, ¿no? Entonces, otra distribución que se las presento ahorita porque la vamos a utilizar también bastante para nuestra inferencia es la distribución T de student, ¿sí? Esta distribución T de student, por cierto, la hicieron para medir la cerveza, ¿no? Entonces tiene ahí por si quieren sentirse conectados con la distribución T. La distribución T se parece muchísimo a la normal, pero tiene ciertas condiciones. Se utiliza cuando nuestras muestras son muy chiquititas, cuando tenemos de 30 o menos elementos y la desviación estándar de la población no se conoce. Eso va a ser bien importante cuando nosotros empecemos a hacer inferencia. Y las características es que
siempre tiene campana de Gauss, pero la distribución T va a tener una colita más alta, ¿no? Entonces la fórmula de la distribución T es esta, no la van a ocupar, créanme, y la diferencia es que tiene estas colitas más acá, ¿no? Creo que por acá tengo otra que me robé por ahí, otra lámina, donde nos muestra cómo varían la distribución normal y la distribución T, ¿no? Las dos están centradas en la media, las dos son simétricas, pero la distribución T de student va a ser más achatada y más alta en las colas, ¿no? Y quiero ver, voy a quedar por ahí. Y voy a relanzar mi votación acerca si entendieron sobre las dos distribuciones continuas que revisamos, ¿no? Cómo se utiliza, cuándo las vamos a utilizar, de qué depende, ¿no? En el caso de la desviación de la distribución normal, nosotros vamos a hacer siempre, vamos a utilizar o el paquete estadístico o Excel o esos elementos. ¿Todos bien hasta ahí? Tengo un no. Ya voy a ver qué repito. Si me pueden ir poniendo en el chat, si no, el chat ya lo moví aquí para que no lo vean los demás. Si me pueden ir escribiendo estas personas que dicen no, exactamente qué repito, pues serían de muchísima ayuda para la profesora que está aquí de este lado, solo viendo una cantidad de nombres. ¿Ok? Me faltan 2 votos aún. Entonces, bueno, voy a volver a repetir un poquito la parte de la normal. Y ya en la próxima sesión, bueno, les voy a dejar una cápsula también el fin de semana, que va a ser un poquito un ejercicio de con R, donde se ve claramente cómo salen estas cosas, estas fórmulas y cómo se ve estas distribuciones y cómo las graficamos, que es como un tema extra que no es tan necesario, pero que sí queda como muy claro esta parte de que cómo hacemos cómo lanzamos un dado, por qué las probabilidades se distribuyen de esa manera. Entonces, eso lo voy a hacer en una pequeña cápsula y en la siguiente sesión muy bien, Sam. Sí, me tienen varias dudas acá que son muy importantes, ¿no? Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es que ya con el Excel yo voy a traer las fórmulas y vamos a tener la calculadora también al lado y vamos a hacer un par de ejercicios de hacer cálculos muy sencillos de estas distribuciones. En efecto, no di ningún ejemplo de la normal, ¿no? La distribución normal, lo que tenemos es entonces hay muchas cosas en la naturaleza que nosotros sabemos que tienen esta forma de campana de Gauss, ¿no? Porque empíricamente, por algo se acuerdan de que vimos esto de la regla empírica y todo eso, porque hay cosas en la naturaleza que se comportan de esa manera, ¿no? Que se comportan como una normal, ¿no? Por ejemplo, todas las alturas de las personas, ¿no? No sé si ustedes, no creo que ustedes sean padres, pero si son padres, o si son tíos, o si con sus mismos hermanos, cuando los llevaban al pediatra, siempre estaban revisando, ¿no? De que estuvieran
cómo está dentro de la curva, dicen los pediatras, ¿no? Si este niño va a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque los pesos, las alturas, se distribuyen como una normal en las poblaciones. Incluso el ancho de los árboles. Entiendo que algunos quisieran que nos fuéramos a Excel directamente, pero no se puede, ¿no? Ustedes tienen que saber de dónde y por qué utilizan estas cosas, porque es una clase de estadística aplicada. Entonces, no es solo usar Excel, ¿no? Esta no es una clase de Excel ni una clase de programación, es una clase de estadística aplicada. Y porque ustedes tienen que entender también la parte teórica, porque si no, no van a poder hacer la otra parte, ¿no? Entonces, no nos podemos ir directamente a Excel, lo vamos a hacer en la próxima clase. Y hay un montón de cosas, creo que hasta los puntos de inteligencia se distribuyen como una normal. Hay un montón de cosas que tienen esta forma achatada, ¿sí? Desgraciadamente en ciencias sociales son menos abundantes, ¿no? Las cosas que se distribuyen como una normal. Pero ya vamos a ver qué vamos a hacer en esos casos, ¿no? Entonces hay muchísimas variables en el universo de la naturaleza que se distribuyen como una normal. Una de las cosas más fundamentales y que vamos a ver para poder hacer inferencia es que si bien hay variables que no se distribuyen como una normal, las medias de todos los ejercicios posibles de esas variables sí se distribuyen como una normal. Es decir, que si yo saco todas las muestras posibles, cuando yo obtengo una muestra de una población, yo estoy obteniendo una muestra que viene de un ejercicio aleatorio, porque yo rifo y digo, bueno, voy a seleccionar, así como seleccioné a Rafael para que me contestara, lo hice al azar, ¿no? Entonces, si yo empiezo a sacar al azar a la gente con números aleatorios, eso proviene de un ejercicio aleatorio. Entonces, tengo una muestra aleatoria. Pero como lo hice de manera aleatoria, ¿no? Porque calculé un número aleatorio y entonces yo elegí ahí quién me iba a responder y así voy seleccionando a la gente. Claro, al yo utilizar un número aleatorio que venía del azar, que es un poco como tirar un dado, como tirar una moneda, para seleccionar a esa persona, entonces yo puedo ir seleccionando muchas muestras, ¿no? Entonces, si yo de esa muestra obtengo medias, hago mediciones sobre esta muestra y son variables de tipo numérico continuas, voy a poder tener las medias, las desviaciones estándar, todo lo que vimos de la parte descriptiva, ¿no? Pero yo esa muestra proviene de ese ejercicio aleatorio. Entonces, imagínense un poco como el mundo la teoría de los mundos paralelos, ¿no? Cuando yo tiro eso, tomé una decisión basada en el azar, pero yo podría haber tomado otro montón de muestras, ¿no? Entonces, hay otros estudios que nos dicen de que si bien nuestras variables que usamos en ciencias sociales no son directamente normales, si yo sacara todas las muestras posibles, que no la vamos a hacer porque por algo sacamos una muestra porque es carísimo, entonces eso se distribuiría como una normal. Pero ese es un spoiler de algo que vamos a ver después. Pero sí hay muchísimas variables continuas que se distribuyen como una normal, que tienen esa forma de montículo donde hay un valor máximo y hay colitas, ¿sí? No tenemos esto de dobles, de bimodales, no, que tienen un máximo y un colitas hacia abajo, ¿no? Entonces, recuerden que además esto es un repaso, que estos son elementos que ustedes tendrían que haber visto en Estadística 1. Si lastimosamente no lo vieron en Estadística 1, recuerden que ahí tienen la parte de Moore, ¿no? Ya vamos ahí como por el capítulo 6 de Moore, y también tienen Mendelhall, que son dos libros que son bastante accesibles, ¿no? A mí no me gusta este espacio en línea, a ustedes probablemente tampoco, y exige tanto más para mí que de ustedes. Tenemos que generar otro tipo de vínculos porque tenemos una situación extraordinaria que no teníamos pensado, donde ustedes son estudiantes en línea y yo soy profesora en línea.
sin que lo hayamos planeado. Entonces hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y yo pues sí necesito de ustedes que a lo mejor lean un poquito más, que sean estudiantes un poco más activos, sobre todo en esta parte que es repaso, ¿no? Entonces, en la próxima sesión vamos a hacer un par de ejercicios ya con un Excel que yo voy a traer programado, donde ustedes básicamente solo van a tener que poner los parámetros, pero si no hay claridad de estos elementos, de cuándo utilizo cada una de las distribuciones, no va a estar bueno, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito en el Excel con la Bernoulli, con la binomial y con la normal. No vamos a ver la Poisson ya. No vamos a hacer ejercicios con Poisson porque no vamos a hacer ejercicios de inferencia de Poisson. No es tema de este curso, pero sí es una distribución bastante famosa. Hay otras distribuciones famosas que se las traigo listadas porque ya me tengo que ir. Tengo una reunión en INEGI. Bueno, en otro Zoom. Está la binomial negativa, que esta en lugar de calcular el número de la probabilidad, modelamos el número de éxitos y fracasos, que se utiliza también bastante. La distribución de Weibull, que ustedes la van a hallar mucho en elementos de supervivencia. La exponencial, que ahorita se ha utilizado muchísimo, ¿no? Que ustedes oyen ahorita con lo de la pandemia, se utiliza mucho la exponencial, que es esta que nos da hacia arriba, y muchas veces también la exponencial se utiliza para modelar los intervalos de tiempo. No la vamos a ver. La que sí vamos a ver, y a esta vamos a volver después, es la distribución chi cuadrado y la distribución F, ¿sí? Entonces, esto es un pequeño repaso. Vamos a hacer un par de ejercicios manuales de probabilidades y luego, pues ya empezaremos directamente con la inferencia. Entonces, por ahí yo creo que si van leyendo el capítulo 6 y 5 de Moore, sobre todo el 6, vamos a ir como aprendiendo más. Entonces, les mando una cápsula y ahorita se quedan con los profesores en esta sesión y yo lanzo mi última votación para saber si... ya no puedo mandar yo votaciones porque ya no soy anfitriona. Los dejo aquí con Mariana y con Pablo. Cualquier cosa también me escriban al chat. Por favor, no me manden WhatsApps en la noche. No los voy a contestar en ese momento. Los voy a dejar vistos y se me va a olvidar en la mañana. Si ustedes tienen dudas de manera muy nocturna, por favor, mejor váyanse al correo. Yo soy viejita, escríbanme en mis medios viejitos, por favor. Escríbanme. Si ustedes tienen una duda a las 11 de la noche, mándenme la duda al correo. Es mucho más probable que yo les conteste a que si yo estoy acostada y veo el WhatsApp y digo, ay, no, esto no, y en la mañana ya va a estar visto, tengo 10,000 otros mensajes de mi familia que está al otro lado del mundo, y entonces ya no van a ser lo primero que vea. Ocupen el correo conmigo, por favor. Y listo, yo ahorita me salgo y los dejo aquí con Mariana y con Pablo.